el planteamiento del problema, como fue lo primero que se les pidió, ese planteamiento del problema es fundamental que nosotros lo pulamos. ¿Por qué? Resulta que cuando estudiamos, por ejemplo, gestión deportiva o cuando estudiamos, por ejemplo, para ser politólogos, no se dice politología, pero para ser politólogos, ciencias políticas, nosotros tendemos mucho a hacer proyectos de intervención, ¿sí? En cambio, nosotros cuando estudiamos, por ejemplo, psicología, por ejemplo, sociología, hasta comunicación social, nosotros logramos entender un poquito más qué es un proyecto de investigación en ciencias sociales. Sin embargo, los comunicadores me he dado cuenta que además yo soy comunicadora social, pero tendemos a hacer preguntas, por ejemplo, como que están relacionadas a estructuras o a conceptos supremamente amplios. Por ejemplo, cómo la comunicación social afecta a un grupo de población específica. Entonces, cuando nosotros hacemos esas preguntas tan amplias, cuando lo llevamos a un jurado, yo les estoy hablando, por ejemplo, desde la práctica. O sea, yo he sido jurado muchísimas veces de proyectos de grado y he sido también acompañante, o sea, en tutorías de muchos proyectos de grado también. Cuando yo lo pienso al proyecto y yo digo, bueno, mi proyecto lo va a leer un jurado y ese jurado va a tender a tratar de reprobar o no calificarme bien o hacerme muchas preguntas sobre todo. Bueno, va a ser muy severo con mi proyecto. Yo tengo que desde el principio dejar muy claro ese proyecto. Tengo que empezar a ver, por aquí me podría preguntar el jurado, entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a arreglar? ¿Sí? Cuando tengo entonces esos temas tan amplios, el jurado va a decir pues, cuál es la razón, cuál es el fundamento, cuál es, digamos, la variable específica de análisis. ¿Por qué comunicación social y no, por ejemplo, comunicación alternativa o comunicación comunitaria o comunicación para el desarrollo? ¿Sí? Entonces, ahí empezamos a darnos cuenta que tenemos que mejorar nuestro planteamiento del problema. Entonces, desde el planteamiento del problema, el título y objetivo general, es lo primero que yo voy a escribir para poder hacer el resto de mi proyecto, como ustedes lo están haciendo ahora. Digamos que ese curso lo han hecho muchos profes antes que yo. Yo he estado en el curso hace más o menos 3 años, 3 años y medio, y cada vez que va a arrancar el curso, cada vez que se va a acreditar el curso, entonces cambian ciertas cosas que nosotros vemos, por ejemplo, los temas que se les dan a escoger, a seleccionar, las líneas, las sublíneas, bueno, etc. Pero esos son sublíneas y líneas. Nosotros no podemos quedarnos con eso tan grande, sino que tenemos que ser mucho más específicos. ¿Listo? Entonces, por eso les quería como empezar diciendo eso, que nosotros, yo les digo, sean mucho más específicos en la población, sean mucho más específicos en las categorías de análisis. A veces ponen 3 categorías de análisis, esos son 3 proyectos diferentes. Entonces les digo, no, tienen que solamente coger una categoría de análisis. Por ejemplo, salud mental es una categoría de análisis y bienestar emocional es otra. Y a veces unen las dos. Yo he dicho, bueno, puede ser que estén relacionadas y que definitivamente en algún punto puedan sacar ese proceso de investigación, o bueno, como no van a sacar este proceso de investigación como a llevarlo a cabo, a realizarlo, entonces dejémoslos. Pero que tengan en cuenta esto que les estoy diciendo y ojalá que muchos más de sus compañeros logren ver las IPAs, nuestro encuentro, para que puedan entender esto que les estoy diciendo, ¿vale? Entonces, si se dan cuenta,
En nuestra fase número 2 voy a compartir en este momento, voy a compartirles la pantalla y les voy a compartir simplemente simplemente les voy a compartir la plataforma, ¿sí? Entonces, primero hay que, no sé si a ustedes ya les ha tocado esta nueva forma en que acomodaron el campus, que ya no es por entornos de aprendizaje, entorno inicial, aprendizaje y evaluación, sino que ahora todo es, digamos, en cada momento, sí, en cada momento se acomodan todas las fases y en cada fase está, digamos, lo de aprendizaje y el entorno de evaluación también, ¿sí? Entonces, para que lo tengamos en cuenta, que esta va a ser pues nuestra forma de la plataforma, seguramente ustedes ya lo han visto. Y tenemos que ser muy específicos con algo también, saliéndome un poquito del tema del planteamiento del problema. Y es que yo cada vez que ingreso, yo tengo aquí estas partecitas de acá abajo de mi pantalla, donde yo puedo ir a el anterior ítem o el anterior interfaz y a la siguiente interfaz o el siguiente tema, ¿sí? Para que no se les olvide. Estas dos flechitas me llevan o adelante o atrás. Y además tengo otra cosa que se llaman o les dicen las migas de pan. Las migas de pan es todo donde yo he ingresado dentro de mi plataforma y mi interfaz. Entonces yo puedo ir aquí, aquí o volver acá, ¿sí? Muy importante eso que lo tengan en cuenta. Cuando yo me meto aquí al aprendizaje, voy a tener que encontrarme mis anexos. En mis anexos, yo los voy a descargar, se abre una pantalla y de una vez me los guarda. O sea que necesitamos que no esté restringido las pantallas, ¿cómo se llaman? Las flotantes, las ventanas flotantes, bueno, no recuerdo cómo se llama aquí en el celular. Pero también nosotros podemos ver las cosas dentro de la plataforma, pues la guía de aprendizaje, por ejemplo. Y lo que tenemos que tener en cuenta dentro de la guía de aprendizaje es lo que dice, bueno, todo esto tenemos que leernos, pues está el paso por paso, ¿sí? Pero, y además, por ejemplo, acá abajo, esto, las evidencias del trabajo independiente y las evidencias del trabajo colaborativo. Ustedes preguntan muchas veces, si lo de independiente tiene que ir con trabajo colaborativo, y no es así. Lo que la guía dice que necesitamos compartir en el foro el anexo número 2. Entonces el anexo 2 va en el foro, no en el entorno de evaluación. ¿Listo? A veces me meten en el entorno de evaluación como actividad individuales y además el que es el encargado de hacer las entregas, pues solamente pues sube su anexo, el anexo 3, que es la entrega que deben hacer por el entorno. Entonces yo pues tengo dos ventanas, una de foro y una de anexo, una de foro y una de entorno de evaluación. Cuando voy a calificar, ¿listo? Entonces yo abro el documento que me entregó la persona encargada de hacer la entrega y voy al foro y reviso que cada uno de ustedes haya hecho su respectiva entrega individual, ¿vale? Por eso a veces los tiempos de calificación son tan largos. Imagínense que yo tengo 214 estudiantes. Entonces, yo tengo que entrar, calificar una cosa colaborativamente y también entrar al otro lado y calificar todo lo que tiene que ver con el trabajo individual. Y además ir al foro y ver si están haciendo la participación indicada también por la guía. Entonces, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Yo no tengo problema en que trabajen de manera individual. Yo puedo permitirles que trabajen de manera individual. Sin embargo, si el trabajo individual me entregan
con lo que no está en la guía, o sea, hacen un trabajo que es, por ejemplo, la guía les está diciendo 3 artículos de investigación, ¿sí? Pero me entregan uno, entonces haga de cuenta que yo tengo mi rúbrica, yo sé cuánto les tengo que poner a cada uno para, les voy a mostrar. En esta fase yo sé cuánto les tengo que poner a cada uno, ¿sí? Entonces yo hago la división de los tres artículos que tienen que entregar por el número de puntos total y yo les pongo esos puntos. Ahora, si me dicen que tengo que entregar 5 artículos reseñados dentro del documento, que eso es de la otra fase. ¿Por qué 5 artículos? Porque se supone que cada grupo es de 5 estudiantes. Entonces, si yo voy a trabajar individual, y entrego solo uno, que porque yo estoy solo, hago lo mismo. Voy a la totalidad de los puntos, miro cuántos puntos tiene dentro de la rúbrica, los 5 artículos, lo divido entre uno y esa es su calificación. Por ejemplo, 3 artículos dividido 40, son como 12, 11 punto algo. Eso es lo que va aquí si me entrega uno. ¿Listo? Lastimosamente, este curso es para trabajo grupal. Entonces, se ha diseñado toda la guía y toda la rúbrica para que sea un trabajo grupal, ¿sí? Si usted tiene dificultades con las entregas o con los grupos o con los trabajos colaborativos, yo puedo permitirle hacer la entrega, pero debe entregar todo lo que la guía dice, ¿sí? ¿Qué más les puedo decir? Bueno, la guía ya está, ¿sí? Lo que tienen que ver con respecto a guía de aprendizaje, bueno, y etc. Eso es hasta ahí. Ahora sí nos vamos a enfocar en los anexos. Berta, ¿tenías una pregunta? Sí, profe, buenas noches. Tengo Hola. una inquietud, verano. La tarea es parte individual y parte colaborativa. Como usted decía, si nosotros decidimos trabajar en grupo y hay 3 personas que sí aportaron con el anexo 2, pero hay otras 2 personas que no lo aportan, y ahí cómo sería la calificación en grupo. No importa. O sea, la parte individual hay una parte de la rúbrica que es individual. Hay un puntaje que solamente lo tienes tú. A ver, ven, te muestro. Es que ya me salí, pero bueno, ven, mira. Si nos vamos por acá arriba, y les voy a mostrar eso también para que no tengan problema. O sea, nunca va a ser combinado el trabajo. Si la guía les dice trabajo individual, los va a calificar individuales. Si la guía les dice trabajo colaborativo, ese es el que va a calificar colaborativamente. No es que les vaya a combinar o no porque uno no entregó su parte individual, entonces les va a calificar mal lo de esa persona. Ah, no, no, no nos afecta entonces. No, si ellos no entregan el anexo 2, los que les va mal es a ellos, no a ti. Pero lo que yo quiero decirte que es colaborativo, espera. Vea, el Dobot. Ya vieron que también le sale el Dobot. Si el trabajo yo lo que me refiero es, por ejemplo, tú tienes tu parte, por ejemplo, en la fase 3, me va a resultar más sencillo explicarles así. En la fase 3, en esta fase ustedes cada uno hace 3 artículos, reseña 3 artículos en el anexo 2 y eso es individual, ¿sí? En la fase 3, esos 3 artículos que reseñaron, cada uno de los miembros del grupo, o sea, los 5, van a seleccionar un artículo de sus 3 artículos de esta fase. Cada uno los va a entregar de manera individual un solo artículo en un párrafo que van a escribir, que ya, no, o sea, en la siguiente ya les explica. Entonces, y eso hace que ustedes construyan el estado del arte con 5 artículos de investigación, porque se supone que son 5 miembros del grupo y cada uno aporta un artículo diferente. ¿Listo? Entonces, que tú entregues tu artículo, eso ya es parte
calificación individual. Pero que dentro del anexo que es colaborativo, solo entreguen, por ejemplo, usted me está diciendo que son solamente 2 que están respondiendo. Me entregue 2 artículos reseñados, eso sí, les baja la nota, porque deben entregar 5 artículos de investigación. ¿Sí? Pero como ustedes tienen de dónde echar mano porque hicieron 3, en la fase 2, reseñaron 3, entonces en la fase 3 van a entregar cada una 2 y una va a entregar 3, y ahí tienen los 5 artículos de investigación. No es que tengan que hacer más trabajo, sino echar mano de la fase anterior. ¿Sí? Berta, ¿me expliqué bien? Sí, gracias, profe. Listo, entonces, por ejemplo, mira, fuentes documentales relacionadas con el tema de investigación y consultados en bases de datos confiables. Esto yo lo califico en el anexo 2, que es de manera individual. Esto no se los califico de manera grupal. Entonces, si tú entregaste tu anexo 2, tú tienes tu nota normal. Esta parte, por ejemplo, este criterio o esta rúbrica me dice trabajo colaborativo, anexo 3. Esta es la que les califico de manera grupal. Ahí sí, si falta algo de lo que la guía pide para hacer la entrega de manera grupal, ahí sí se les empieza a bajar puntos, ¿sí? Pero en tu parte individual no. Gracias, profe. Bueno, vale, con mucho gusto. Entonces, como les venía diciendo ya para entrar aquí en materia con respecto a, este es el anexo número 2, ahí no abrí el 3. El anexo número 2 me pide, o sea, solo me entrega una tabla, ¿sí? En esta tabla yo hago la reseña de un artículo de investigación, pero la guía y la rúbrica me dicen son 3 artículos de investigación. Entonces, usted va a copiar este cuadro 2 veces más. El ejemplo lo va a eliminar, ¿sí? Lo elimina y copia 3 veces más este cuadro y reseña los 3 artículos de investigación, uno por cada una de las tablas. ¿Listo? Eso también lo teníamos claro. No porque haya un solo cuadro voy a reseñar un solo artículo. Eso no es de esa manera. El cuadro lo copio y lo pego 2 veces más, o sea, me quedan 3 tablas dentro del anexo 2 y voy a reseñar en cada tabla un artículo científico. ¿Listo? Para que tengamos muy claro esto, este enfoque, este tipo de estudio y esta técnica de instrumento, generalmente lo encontramos en las introducciones de los artículos, ¿vale? Entonces, el enfoque de investigación o metodológico, solo los enfoques, solo son 3, mixto, cualitativo o cuantitativo. Si yo hallo otra cosa aquí, por ejemplo, tipo de estudio investigativo, pues eso no existe, primero. Y segundo, son solo 3, mixto, cualitativo o cuantitativo. En los tipos de estudio, hay tantos tipos de estudio, pues, como autores que puedan hablar de ellos. Pero principalmente que se basen en los que entrega Bernard. Bueno, no recuerdo el autor en este instante, pero los que entrega nuestro autor, que está allí en el sílabus, que son alrededor de 4 tipos de estudio, ¿sí? Sin embargo, si nosotros hallamos dentro de esos artículos de investigación otros tipos de estudio, no hay ningún problema. Como les digo, yo he tenido el contacto con más o menos 8 tipos de estudio porque diferentes autores pueden nombrar otro tipo de estudio. Ustedes también podrían crear otro tipo de estudio a partir de estos anteriores, ¿sí? Entonces, eso es básicamente lo de este anexo número 2. Yo no sé si tengan de pronto alguna pregunta para el anexo. Si no, lo cerramos y seguimos con el anexo número 3.
Buenas tardes, buenas noches. ¿Usted debe poner un ejemplo? Aquí está el ejemplo en el anexo. El mismo anexo, ejemplo. Tabla 2, ejemplo diligenciada de ficha de revisión bibliográfica. Sublínea, sujetos marginales, tema de investigación, desarrollo socioemocional en niños y niñas y adolescentes. Título del artículo tesis, prevención y tratamiento de acoso escolar. Recuerden que cuando les piden reseñar artículos de investigación no es su proyecto, ¿no? O sea, ustedes no tienen que colocar el título de su proyecto o su propuesta. El autor es el autor del artículo, el año también lo encuentran. Y, por ejemplo, acá, en el enfoque, lo que escogieron, enfoque mixto, simplemente es colocar así, enfoque mixto, el tipo de estudio exploratorio descriptivo, no tienen que como hacer un análisis o una descripción de este enfoque para nada, ¿listo? Técnicas e instrumentos utilizados, análisis documental, ¿listo? Eso sería como o sea, dentro del mismo anexo tienes el ejemplo de cómo escribir. Gracias. ¿Alguien tiene otra pregunta? Igual, Alcira, si tienes dudas sobre tu anexo, puedes escribirme ahorita al Teams y yo lo puedo revisar. Diana. Claro, muchas gracias. Profe, yo dejé mi anexo hace unos días en el foro, me di cuenta que usted ya pasó revisando, pero no me dejó ninguna retroalimentación. Sí me gustaría que me lo dé revisando. Berta, puedes enviármelo por aquí. Igual, déjame tu número también de grupo, que seguramente te salté. ¿Sí? Pero entonces, déjamelo igual aquí al chat interno y déjame el número de grupo y yo también paso y dejo el comentario por allá, ¿vale? Gracias, profe. Y claro, Diana, yo te dejo el anexo número 2. Sin embargo, como les mostré hace un momento, ustedes ingresan al curso de investigación en ciencias sociales. Esto para que lo tengamos en cuenta porque esto es para este curso y para todos. Van a aprendizaje de evaluación, van al momento pues en el que esté, el inicial, el intermedio o el final. Buscan la fase en guía de aprendizaje. Generalmente están los anexos. Igual ya te lo paso por el chat, pero de todas maneras, ya, o sea, no es que haya un botón más grande que diga anexo, no, sino simplemente están en azulito. Tú colocas ahí la manito y ya puedes descargarlo de uno. ¿Alguien tiene otra pregunta? Gracias, profe, por la aclaración. La verdad no había caído muy en cuenta. Tranquila. Para que igual lo hagas para tus otros cursos también. En las guías, donde está la guía, ahí generalmente tú encuentras... no me dejó. Encuentras los anexos. Dios mío, mi computador está un poquito lento. Es este. Perdónenme, pero... No me deja juntarlo aquí al chat, Diana, no sé por qué. Tú podrías escribirme al interno, yo te lo envío al interno, porfa, en este momento, así me quedan los mensajitos ahí. Bueno, entonces si no tenemos más preguntas sobre este anexo, vamos al anexo 3. El anexo 3 también me dice todo lo que tengo que diligenciar, todito. Entonces, el título, el planteamiento y la pregunta de investigación son, digamos, las cosas que, bueno, menos el planteamiento, los párrafos del planteamiento no, pero la pregunta de investigación, el título, ya lo hemos visto en la fase 1, ¿sí? La cuestión con estas
partes tan importantes del proyecto y fundamentales es que si nosotros aquí hacemos un planteamiento o no tenemos muy claro qué es lo que vamos a estudiar, nosotros vamos a empezar a divagar por múltiples temas, por múltiples preguntas. La otra fase, ustedes entregan otra pregunta diferente y no. Sí puede mejorarse la pregunta, como lo dijeron en la webconferencia, todo el tiempo puede irse mejorando cada vez, pero no puede ser que la pregunta cambie completamente, ¿sí? Sino que hay que mejorarla. Entonces, nosotros tenemos que ese planteamiento del problema, o cuando yo voy a hacer un planteamiento del problema, lo que yo voy a tener presente es que voy a plantear un... Profe, no se les No tiene audio. Hola, ¿me escuchan ahí? Sí, ahora sí, profe. Sí, profe. Gracias. Entonces, muchachos y muchachas, como les venía, bueno, les empiezo a decir otra vez. Nosotros aquí, cuando nosotros planteamos un problema y una pregunta de investigación, lo que tenemos que mostrar es ese problema y esa pregunta de investigación. O sea, digamos que el planteamiento del problema o el estado de la cosa que yo quiero investigar es precisamente un problema que es de alguna manera universal, holístico. Se trata de investigar un fenómeno social. Ese fenómeno social o eso que les aqueja a una determinada población. No voy a hacer un proceso de intervención para que lo tengan claro. Entonces, dentro de la pregunta de investigación, yo no puedo preguntarme cómo la política pública influye dentro de, no sé, es que digamos que es muy complicado hacer, o cómo, o lo planteo de manera positiva. Tampoco se trata de adjetivizar de manera positiva o negativa esa pregunta problema, pero sí plantear un problema, algo que le aqueja a una determinada población. Las consecuencias del conflicto armado en un municipio como tal. Sí puede ser faltas de política pública o de planeación, pero yo lo tengo que, si ese es mi fin es investigar eso, mi fin es mostrarle a la gente que esa falta de política pública hace que un determinado municipio, una determinada vereda, una determinada población sufra consecuencias psíquicas, ¿sí? En su psique, perdón, psíquicas, bueno, en su psique, pero eso no quiere decir que yo tenga que plantearlo muy sencillamente o de manera positiva, sino que tengo que mostrar un problema. Sí, yo sí me estoy haciendo entender, no sé cómo mostrar, bueno, pues puedo mostrarles unas preguntas por aquí, por las entregas que ya han hecho. Eso, por aquí yo hice unas correcciones hoy. Aquí, ya. A ver, aquí. Y les muestro. Era el línea, ese era el de yo. Ajá, aquí está. Entonces, me plantean, por ejemplo, esto es una buena pregunta y eso es un ejemplo de una buena pregunta y un buen título, ¿sí? Lo que pasa es que necesita ser corregida con su estilo. Entonces, por ejemplo, ellos me preguntan o hacen la pregunta, ¿cuál es la incidencia del uso de la inteligencia artificial en la formación crítica de los estudiantes de grado 11
frente al desarrollo de competencias en la prueba de lectura crítica Saber 11 en el año 2024 en comparación con los resultados obtenidos en el 2019 del Colegio Cárdenas Mirriñao del municipio de Palmira, Valle del Cauca. Es una pregunta extensa, pero es una pregunta que tiene un fin muy interesante, y es la incidencia del uso de la inteligencia artificial y cómo ese uso de inteligencia artificial va a afectar o no la prueba de lectura crítica, y cómo se va a ver. O sea, es una necesidad que puede ser medible y verificable, porque siempre debemos, cuando pensemos en la necesidad, debemos pensar inmediatamente en el objetivo general, y si ese objetivo general y mis objetivos específicos, después yo los voy a poder medir y verificar, porque eso es lo que uno va a ver como jurado de evaluación. Entonces, miren la corrección que le hago. No le cambio nada, no le digo que quite nada, simplemente le digo que debe corregir su estilo de escritura. ¿Listo? O sea, el orden de la escritura debe ser mejorado. ¿Cuál es la incidencia del uso de herramientas de inteligencia artificial en la formulación del pensamiento crítico de los estudiantes del grado 11 del Colegio Cárdenas Mirriñao, municipio de Palmira, Valle del Cauca, en relación con el desarrollo de competencias evaluadas en la prueba de lectura crítica al comparar los resultados obtenidos en el año 2019-2014? ¿Sí? Inmediatamente, si yo tengo este problema de investigación, esta pregunta, yo puedo tener ya mi título, y es desde aquí. Le voy a quitar esta parte, ¿cuál es? Que es la pregunta, y a partir de ahí es mi título. Incidencia del uso de herramientas digitales, Puedo quitarle un pedazo, por ejemplo, de toda esta pregunta, pero digamos que, o reducirlo, pero digamos que la estructura y la cantidad de información es la misma, ¿sí? Y si yo me voy al objetivo general, que como ya tienen que plantearlo en el anexo número 3, deben hacer objetivo general y específicos y preguntas derivadas. Entonces, en mi objetivo general, para responder esta pregunta de investigación, voy a analizar la incidencia del uso de herramientas de inteligencia artificial. Si se dan cuenta, estas tres tienen una ligazón tremenda, y cuando uno va como jurado y revisa los proyectos presentados de cualquier estudiante, lo que uno tiene que ver es precisamente si estos tres están acordes. Si no están acordes, entonces uno ya dice, está mal, ¿sí? Cuando uno es jurado de evaluación, de proyectos. Cuando recién uno pasa el proyecto a ser entregado a un tutor, quien le va a ayudar, uno puede recibir ese tipo de proyectos cuando no está acorde todo esto. Pero ya en jurados, que es una cosa más allá, ya es para graduarse uno, allá uno ya empieza a ver que estos tres estén acorde. El problema de investigación, el título, el objetivo general. Entonces, mi problema o lo que le aqueja a esta población, que es este colegio, Cárdenas Mirriñao, es que los niños, los estudiantes del grado 11, no están haciendo lectura, no están leyendo de forma crítica, ¿sí? Y esa lectura que no es crítica está afectando las pruebas Saber 11. Y bueno, de ahí para allá todo lo demás, ¿sí? Entonces miren que no es un proyecto de intervención, o sea, no quiero ir y montarles un proyecto, un programa, un plan a una determinada población, sino que es una cosa que es mucho más, más allá de. Hay una necesidad latente ahí. ¿Listo? No sé si tengan algunas preguntas. ¿De pronto? ¿Tienen preguntas? Estimada tutora, muy buenas noches. Hola, Espero que se encuentre muy bien. Estimada tutora, nosotros el enfoque que le queríamos dar pues era desde el aspecto, desde la psicología, ¿sí? Y desde ese aspecto de la psicología, pues utilizamos como propuesta factores que inciden en la salud mental y el bienestar psicológico de los estudiantes universitarios del municipio de Colón, Putumayo, durante el segundo periodo académico
del año 2025, con la finalidad pues de segmentar un poco el universo de investigación. Pues, no sé cómo usted nos mira ese enfoque, estimada tutora. Yo te puedo revisar, o sea, a mí me parece que está bien, pero sin embargo necesito que me la escribas en el chat. Me la escribes en el chat y yo te digo si está bien. Bueno, tutora, ya la escribo en el chat. Y de lo que se trata no es de segmentar el público, José, sino que se trata de limitar el proyecto. ¿Qué hace la de segmentación del público? Sí, listo, perfecto, sí, tiene toda la razón. Generalmente debe tener un tiempo en el que se va a desarrollar la investigación, que es ese 2024-2025, creo que me dijiste. Es el segundo semestre del 2025. Eso, el segundo semestre del 2025. Y lo más importante para esa limitación es la población, que ya la tiene bien, ¿no? Pero entonces, escríbeme la pregunta y yo ahí puedo ver si está bien o no. Y te Listo, muchísimas gracias. Listo. Gracias, estimada tutora. Bueno, me lo envías de una, ¿listo? No lo dejes para mañana. Sí, estimado. Muchas gracias. Bueno, entonces, de lo que yo les quiero hablar, entonces, es de ese planteamiento. Planteamiento no es la justificación del problema. El planteamiento es el problema como tal. Entonces, si yo voy allá al ejemplo que les acabo de dar, que es que los niños no están leyendo, no están haciendo una lectura crítica y eso afecta el componente de lectura crítica en las pruebas Saber Pro, que hace que se limite mucho más el ingreso a una universidad. Pues, por ejemplo, la UNAM no tiene problema, pero hay muchas universidades que tienen problemas con los resultados de los ECAES. Entonces, pues va a ser más complicadísimo pasar a la universidad o continuar con una educación formal o académica. Entonces, ese es el problema. ¿Listo? Entonces, los estudiantes del grado 11 no se forman de manera apropiada para hacer una lectura crítica. Esto se ve afectado. Bueno, yo describo de qué se trata. Yo describo, mire que aquí les dice al menos un párrafo para un reconocimiento del problema en general a partir de sus características o manifestaciones. Un párrafo para describir detalladamente cómo ese fenómeno se manifiesta a nivel local. Entonces yo hago a nivel mundial cómo la inteligencia artificial está afectando a los estudiantes de los colegios, ¿sí? La inteligencia artificial. Y después yo vengo acá y digo, sí, los resultados son evidentes y se nota que están utilizando mucha inteligencia artificial porque ya no están haciendo una lectura crítica y eso se ve y se evidencia en las pruebas ECAES. Un párrafo para ilustrar la magnitud, datos oficiales estadísticos del problema. Entonces, eso quiere decir que por cada estudiante que presenta las pruebas ECAES, y eso lo pueden encontrar en línea, por cada estudiante que presenta, cada 1000 estudiantes que presentan las pruebas ECAES, los resultados más bajos son de 700 estudiantes, o sea que hay un nivel muy bajo en lectura crítica, bueno, etc., bla, bla, bla. ¿Listo? Y finalmente un párrafo para concretar el desarrollo de la propuesta. Y esto me lleva a mi pregunta de investigación. ¿Cuáles son las características? Por ejemplo, aquí el anexo también me da un ejemplo de cómo escribir. Pregunta base o indagatoria, definición del tema, población, contexto espacial, contexto temporal. ¿Cuáles son las características de los desórdenes alimenticios? Mire que aquí hay un solo tema que yo voy a investigar. No pongo 2 o 3. Limito la población de 8 a 11 años del Colegio Mariscal Sucre. ¿Sí? Esta es mi población, a pesar de que es un colegio, que yo ya ahí tengo una limitante. Yo igual hago, los separo por edades, por ejemplo. O si no los quiero separar por edades, digo los niños de octavo y noveno de secundaria del Colegio Mariscal Sucre, por ejemplo. Diagnosticados, que es mi tema también, que esas son mis variables de análisis, en el periodo de enero a junio del 2023. Hago 3 preguntas derivadas que
aquí voy y es muy importante que me escuchen esto. Mi pregunta de investigación va a ser resuelta con mi objetivo general. ¿Listo? Como ya les había dicho. Y mis preguntas derivadas van a ser resueltas con mis objetivos específicos. Recuerden esto, es muy importante que lo hagan. Estas derivadas son los mismos específicos, solo que cambia el sustantivo que yo utilizo en mis preguntas derivadas por un verbo en infinitivo en mis objetivos específicos. ¿Listo? Muy importante que lo recuerden. Estos específicos también tienen que tener información sobre mi público objetivo, sobre mi tema de investigación. También tienen que tener una limitación espaciotemporal, una ubicación también, ¿listo? Y estos específicos van encadenados. ¿Qué quiere decir eso? Si yo planteo mi objetivo general como identificar, que no es lo más recomendable porque identificar suele ser un objetivo específico, pero yo lo puedo hacer perfectamente. Lo primero que yo voy a hacer en mis específicos es para identificar, muchachos, eso, los pongo a participar, para identificar qué objetivos, qué verbos en infinitivo puedo utilizar. Díganme verbos en infinitivo. Los escucho o los leo. A ver, me paso para acá. Analizar, ok. ¿Qué más? Determinar, exacto. Bueno, Berta, ¿sí vas a escribir algo más? ¿Alguien quiere abrir el micrófono? ¿Identificar? No. A ver, aquí les quiero aclarar una cosa. Aquí también es importantísimo que me presten atención. Si mi objetivo general utiliza el verbo como identificar, analizar, describir, desarrollar, yo no puedo usar en mis específicos el mismo verbo que mi objetivo general. Prohibido. ¿Listo? Lo siguiente, dentro de mi categoría de pensamiento lógico, al verbo identificar no le cabe el verbo analizar. ¿Por qué? Porque es al revés. Cuando yo analizo, sí identifico, pero dentro del identificar no voy a hacer el proceso de analizar, porque dentro de analizar está identificar, reflexionar, evaluar, ¿sí? Porque yo voy a analizar, es mucho más amplio y mucho más grande. Entonces podemos investigar las categorías es que no recuerdo el nombre, pero bueno, espérenme. Se llama la taxonomía de Bloom. Según la taxonomía de Bloom, aquí está. Ustedes pueden hacerlo en sus computadores, pueden teclear pues esto, taxonomía de Bloom para verbos, visitémoslo y ya se van a dar cuenta. Entonces, él los tiene identificados en varias categorías, ¿sí? Pero muy importante que lo tengamos en cuenta y eso es para educación, para educar. Mire que tiene varias categorías, pero veamos acá la lista. Abrir imagen en una pestaña nueva. ¿Será que se nos abre bien? Más o menos bien. Pues no mucho.
Entonces, procesos dentro de nuestra categoría de pensamiento, nuestros procesos cognitivos, entonces hay verbos que no tenemos que utilizar o utilizamos o que caben dentro de otros verbos. ¿Listo? Mira, aquí tenemos hasta ejemplos de cómo podríamos iniciar con la pregunta, según las acciones que nosotros vayamos a hacer. Entonces, hablamos en ese ejemplo que nos dieron ahí, de identificar. Y puede ser que los verbos aparezcan en varias de las categorías de esta taxonomía, ¿sí? Y nosotros tenemos que ya entrar a discernir cuál es el mejor verbo que le queda a nuestra propuesta de investigación. Por ejemplo, elaborar no vamos a utilizar elaborar porque elaborar es una actividad y dentro de nuestro proceso de investigación nosotros buscamos que ser más universales, más grandes que una simple actividad, ¿sí? Entonces nuestros objetivos específicos no son actividades en concreto. ¿Por qué? Porque dentro de nuestra propuesta metodológica nosotros ya vamos a ampliar esos objetivos específicos dentro de la metodología en actividades concretas. ¿Listo? O sea, un objetivo específico me puede dar, una actividad, me puede dar 5, ¿sí? Modelar, por ejemplo, tampoco lo vamos a utilizar. ¿Por qué además no podemos utilizar innovar? Por ejemplo, no podemos utilizar innovar porque innovar cómo la mido y cómo la verifico. Recuerden que todos los objetivos deben ser medibles y verificables. Yo estoy buscando identificar, aquí está. Entonces, está en aplicar. Identificar está en aplicar. Y aplicar es, digamos que dentro de estos procesos cognitivos, es en orden inferior, por ejemplo. ¿Listo? Identificar esa inferior al hecho de, por ejemplo, analizar. Busquemos analizar si está acá. Elegir, observar, rastrear, definir, citar, preguntar, expresar, analizar puede ser que esté aquí. No está analizar, pero bueno. Entonces, sí me expliqué eso de por qué cabe más un analizar dentro de un objetivo general que un identificar, ¿sí? Identificar es mucho más pequeñito que el verbo analizar. Entonces, por ejemplo, si yo utilizo verbos, ese verbo identificar como objetivo general, voy a buscar qué verbos me sirven dentro de mis categorías de pensamiento o de procesos cognitivos. ¿Cuál es el verbo que le sigue a esos que van en orden jerárquico? ¿Sí? Por ejemplo, caracterizar, reconocer, determinar, comparar, relacionar, interpretar, establecer. ¿Listo? Entonces, nosotros siempre tenemos que ver eso, ¿vale? Describir, por ejemplo, ¿está bien, Diego? Entonces, ahí estoy clara. ¿Estamos claros todos? ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, esto puede ser que suene muy complejo, sin embargo, cuando nosotros empezamos a hacerlo y empezamos a buscar así como les mostré, y si quieren preguntarle a la inteligencia, tengo este verbo, ayúdame y hazme un listado de los verbos que pueden llegar a ser mis objetivos específicos. Entonces, la inteligencia les va a arrojar precisamente eso. Y ustedes no es que la pongan a hacer todo, sino que se ayuden y se apoyen como es para lo que es la inteligencia, que es un apoyo. Es la mejor asistente que uno puede tener, siempre y cuando la utilice de manera correcta. Recuerden que por ahí les dejé una imagen, porque resulta que ya el Turnitin, que es el programa que utilizamos los profes de la UNAD,
para determinar la cantidad de plagio, también ya me está leyendo la cantidad de inteligencia artificial. Y como eso no se puede determinar del todo, ¿sí? Porque a veces me ha pasado, por ejemplo, que yo escribo un párrafo, lo meto a preguntar cuál es el porcentaje de inteligencia artificial y sale 100%, entonces es muy complicado y no es determinante. Sin embargo, sí es muy preocupante que no logren ustedes llevar a cabo estos procesos dentro de, hablando de lo cognitivo, dentro de sus procesos y pensamientos, de escribir un objetivo general, que eso lo necesitamos hacer porque no solamente es para este curso, les repito, este curso es principal para los otros que vienen metodológicos y además pues para que ustedes puedan desarrollar, porque ustedes si hacen un diplomado tienen que hacer un proyecto, si hacen una monografía tienen que hacer un proyecto, ¿sí? Entonces, para todos van a tener que escribir objetivos, planteamiento, título. Entonces, lo más importante que yo quiero que se lleven de esta reunión y de este encuentro es que los tres, título, planteamiento del problema, objetivo general, deben ir encadenados. Tienen la misma información y el sustantivo se transforma en un verbo en infinitivo o le antecede un verbo en infinitivo. ¿Listo? Muy importante esto, para delimitar nuestro objetivo y nuestro proyecto, nosotros debemos colocar un grupo de población específica dentro de un lugar donde ellos habitan y aparte de eso una temporalidad muy específica también. José Alfredo tiene levantada la mano y también Esther tiene levantada la mano. No sé si José Alfredo se le quedó levantada la mano o va a decir algo. Profe, mil disculpas, la dejé levantada. Listo. Entonces, Esther, puedes por favor proceder. Buenas noches. Buenas noches. Le quería hacer una pregunta con respecto al anexo 3. Lo que usted nos está explicando es respecto a la parte colaborativa que debemos realizar. Sí, señora. Y esto es de manera individual, lo debemos presentar en el foro, ¿verdad? El anexo 2 va en el foro, el anexo 3 va en el entorno de evaluación. Ah, ya, el anexo 3 ya es el trabajo final y ese lo realizamos los participantes, los 5. Los 5 miembros del grupo. Ajá. Ah, ya. Qué pena, Ajá. tenía una duda, pensé que era individual y usted la revisaba y... No, yo eso es otra cosa que quiero como hacerles la recomendación y es que tienen que leer mis comentarios. ¿Listo? Lean mis comentarios que ahí yo les explico esto. ¿Por qué? Porque, como les decía, ya llevo 3 años o 4 en este curso y digamos que no ha variado mucho el proceso de cómo hacerles, de cómo mostrarles a ustedes, enseñarles a hacer este tipo de proyectos. Entonces, Esther, lo primero que ustedes tienen que hacer dentro de regálenme un momento. Lo primero que ustedes deben hacer dentro de ¿me escuchan bien? La puerta. Sí. Sí, profe. Comentar en el grupo individualmente lo de la fase 1, ¿sí? El cuadro de la fase 1 usted lo comenta en el foro. En grupo, ustedes lo que van a hacer es seleccionar uno de esos, de eso que ustedes ya hicieron. De eso de la fase 1, seleccionan uno que les guste más o les parezca más pertinente, ¿sí? Cuando ya seleccionen uno, ustedes lo que van a hacer es, ahora sí, hacer el anexo 2. El anexo 2 es individual. Se selecciona el tema grupal para poder hacer el proceso individual y también para poder seguir trabajando colaborativamente. Y eso va a ser no solamente en esta fase, sino en todas las fases. Siempre hay un trabajo individual y otro trabajo grupal. ¿Listo? Muy importante eso. Entonces, cuando ustedes están haciendo su trabajo individual,
esa calificación, si usted entregan o no entregan, hace eso, digamos que no les afecta al nivel grupal. A ustedes les afecta la nota a nivel grupal, lo que se les pide como nivel grupal. ¿Listo? Y eso que está ahí debe seguir todos los lineamientos de la guía de aprendizaje. Si la guía les pide 5 artículos reseñados de investigación, 5 artículos debe tener ese proceso colaborativo. Ahora, si usted trabaja de manera individual, que puede hacerlo, yo les decía, pueden a ustedes trabajar, pero ustedes deben cumplir con lo que dice la guía como si fuera un grupo. Entonces, el grupo es el que tiene que responder por 5 artículos, pero como va a trabajar individual, entonces usted solita o usted solito debe responder por esos 5 artículos. ¿Listo? Una vez tengan ese proceso de trabajo individual, que son las 3 revisiones bibliográficas, las van a reseñar en el anexo número 2. En ese anexo número 2 van a reseñar los 3 artículos, no uno, porque hay un cuadro. Pues eso sería lo más, ¿no? No, van a copiar ese cuadro 2 veces más y van a tener 3 cuadros o 3 tablas, y en esas tablas van a reseñar cada uno de los artículos, ¿sí? Y ese es su trabajo individual y ese es el que deben anexar al foro. No lo tienen que entregar por el entorno de evaluación. No deben entregarlo por el entorno de evaluación. No deben hacerlo, por favor, no lo entreguen por el entorno de evaluación. Ay, es que yo no alcancé a subirlo en el foro, sino que el último día, pues que no es lo adecuado, por eso se les deja un mes para que puedan ponerse en contacto con el grupo, hacer poco a poco el trabajo, ir dejando comentarios en el foro. Entonces lo voy a subir al entorno para que la profe lo vea. No se preocupe que yo voy al foro y el foro está abierto hasta las 12:50, hasta las 11:55 de la noche del 2 de octubre. Yo abro la ventanita, reviso quién hizo su trabajo individual, voy al entorno, reviso el trabajo colaborativo que lo sube solo la persona que va a hacer la entrega, reviso que estén los 5, si no están los 5, pues entiendo que hay uno que no trabajó o que va a hacer el trabajo individual, bueno, etc. Y reviso que ellos estén completos también, que estén escritos todos en ese trabajo colaborativo. Ese trabajo colaborativo es el anexo número 3, ¿sí? Y en ese anexo número 3, para esta entrega, para esta fase, ustedes van a construir el planteamiento del problema, o sea, la parte gruesa, la descripción del problema, van a entregar el título, el planteamiento, o la pregunta problema, el planteamiento del problema, el objetivo general, las preguntas derivadas, los objetivos específicos, y eso. Eso es la entrega de esta fase. ¿Listo, Esther? Sí, sí me quedó claro. Muchas gracias. Listo, Esther, con mucho gusto. Y por favor, revisen los comentarios que ahí les trato de explicar todo de pe a pa. Les trato de explicar todo de pe a pa. Y bueno, si no tienen algo, igual también pueden escribirme al interno. Diego. Profe, disculpe, es que me queda una duda respecto al anexo 2. ¿Los 3 artículos tienen que estar relacionados con la misma temática? Sí, señor. ¿Y cuál sería la temática? ¿Lo del trabajo número 1? Sí, ustedes escogen esa temática. La temática es la que ustedes tienen que votar en grupo. No, por eso, pero para los 3 artículos del anexo 2, antes de hacer la del grupo. Por eso te digo, hay una parte que es que ustedes publican su cuadro de la fase 1, ¿sí? Donde ustedes hacen un planteamiento y seleccionan un tema de manera individual. Ustedes en el foro de esto ponen en ese foro eso, lo que usted construyó como línea, la línea que usted escogió, la sublínea que usted escogió, el posible título y el posible planteamiento. Cuando ya los 5 hayan hecho eso, ustedes pueden escoger por cuál irse, no de manera individual, sino en grupo. Ustedes escogen esa temática, escogen esa línea, esa sublínea, escogen ese planteamiento y esa pregunta, porque pueden reutilizar eso que el compañero o la compañera hizo, ¿sí?
Cuando ya tengan eso escogido, ahora sí pueden irse a hacer el anexo 2, porque ya saben cuál es la temática, la línea, la sublínea que ustedes tienen que investigar. Porque si no, de nada vale hacer el anexo 2, porque ustedes con el anexo 2 están empezando a construir el estado del arte, que es para la fase 3. ¿Sí, Diego? Es el mismo. No, profe, no me queda claro. O sea, que primero es grupal, después individual y vuelve al grupal, ¿sí? Correcto. Y de ahí para allá se van todas las fases con el mismo tema. Y van a volver a colocar en el siguiente anexo, en la siguiente fase, lo del tema, lo del mismo planteamiento, la misma pregunta, el mismo título, todo es igual. Empiezan a coger y a reciclar toda esa información. ¿Por qué? Porque ustedes van a construir un proyecto y cada fase no van a construir una pregunta diferente. Es la pregunta que hoy vamos a construir en esta fase, el objetivo general que vamos a construir en esta fase, lo que les va a quedar como insumo para el resto de las fases del curso. ¿Listo? Ya, profe. Vale. Alcira. Buenas noches. Profe, nosotros ya escogimos la pregunta, pero todo ese proceso lo hicimos por WhatsApp. ¿Tenemos que publicarlo en el foro? Sí, tienen que publicarlo. Recuerda que la guía dice que deben hacerlo en el foro. O sea, pueden hacerlo en el WhatsApp, pero publíquenlo en el foro, ¿listo? Para yo ver el nivel de participación, porque a mí como profe la rúbrica me está diciendo, el estudiante participó en la selección del tema o no. ¿Listo? Y otra pregunta, en esta taxonomía de Bloom, estoy viendo una tabla que tiene verbos aplicados a la taxonomía, entonces hay unos ordenados por conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis, evaluación. Entonces, sería uno solo coger los de conocimiento, ¿cierto? No necesariamente, pero los de aplicación no. Ya. Los de aplicación sí ya serían cuando uno, pues supuestamente va a desarrollar. Los de aplicación son para proyectos de intervención. Nosotros no estamos haciendo proyectos de intervención, sino de investigación. A menos que me quepa dentro de uno de los objetivos específicos, porque esos de aplicación no serían para objetivo general. ¿Listo? El objetivo general, el verbo de objetivo general tiene que ser grandecito. O sea, yo me pregunto, ¿en este verbo me caben estos otros verbos? Si yo hago esto en mis específicos, entonces, ¿cuáles van a ser? Porque todos van encadenados, ¿listo? Y no se repite. El general, el verbo del general es el verbo del general. Igual. Mis específicos. ¿Y el específico es otro verbo? ¿O se puede repetir? Verbos, no, tampoco se pueden repetir. ¿Y tienen que salir de ese general, de ese verbo en infinitivo que agarré? Mis específicos me ayudan a cumplir ese general. Y nosotros escogimos adolescentes, uno tendría que poner chicos entre 13 y 18 años, o ya adolescentes se entiende. No, es bueno que lo aclares. Puedes aclararlo. En signos de en paréntesis. En paréntesis, puedes aclararlo. Y cuando uno dice, porque pues escogimos el de la chica de psicología, y ella dice que es un periodo entre 2024 y 2025, eso no afectaría en realidad porque uno no va a ir a ver estadísticas ni nada de eso todavía, ¿no? Solamente la investigación. Sí tienes que verlas porque tienes que plantear, dentro del planteamiento del problema hay un párrafo donde tienes que poner datos. Pero ya para las cosas futuras, para las otras fases. No, ahorita. Tú tienes que construir el planteamiento del problema en la descripción. Hay un párrafo donde te piden datos. Esos datos pues deben ser de verdad. O sea, nosotros estamos aquí haciendo un proyecto no ficcionado. O sea, no es que vamos a inventarnos toda la información. No, de hecho la información debe ser verídica. ¿Listo? Entonces sí te puede servir.
Ah, bien, entonces nosotros cuando lo pongamos en el foro, entonces sí, ahí tú nos puedes ayudar a ver si la pregunta está bien construida y eso, ¿cierto? Sí, Antes claro, de igual. publicar. Si tú quieres, puedes mandarme por el chat y yo lo hago, por el Ay, interno, o el interno por Teams por de Teams. tu cuenta. Sí, en esta cuenta, beatriz.morales@unad.edu.co. Listo. Me Muchísimas pueden mandar gracias. todo lo que quieran. Bueno, con mucho gusto. ¿Alguien tiene otra pregunta? Bueno, estoy leyendo entonces lo que nos mandó Alfredo, que eso es el título, ¿sí? Ese título necesita ser delimitado mucho más a estudiantes universitarios. Por ejemplo, las carreras tales o de los semestres tales, porque pues estudiantes universitarios pueden ser muchísimos. ¿Vale, José? Sí, José estimada Alfredo. tutora, perfecto. Sí, estoy a la escucha. Estaba analizando precisamente eso y, pues hay unas carreras que tal vez por sus condiciones, medicina, psicología, tal vez tienen una presión un poco diferente pues a otras carreras, ¿no? Ingenierías, pues también. Entonces, le agradezco mucho ahí por la observación, estimada tutora. José, y también que escojan un tema o una categoría de análisis, porque tienen dos, salud mental y bienestar psicológico. Y dentro de la salud mental está el bienestar psicológico. Entonces, solamente diría yo que factores que inciden en la salud mental de los estudiantes tal. ¿Listo? Perfecto, estimada tutora. Muchísimas gracias. Listo. ¿Alguien tiene otra pregunta? Bueno, mis estimados y estimadas, entonces si ya no tenemos más preguntas y no tenemos nada más de qué conversar, podemos dejar hasta ahí. Igual, cualquier cosa pueden contármelo en el Teams. Yo les digo, háblenme en el Teams, que yo sé que, miren, yo tengo un horario pequeño, yo soy medio tiempo, tengo 200 estudiantes, considérenme, pero si usted me habla, por ejemplo, hoy por la tarde o por la noche, yo ahorita no les voy a responder el chat, pero sí se queda ahí y yo mañana a las 9 de la mañana que entren, entre 9 y 10, les respondo todos sus mensajes y empezamos a ver si alguien necesita reunirse conmigo, entonces hacemos todo lo posible y nos reunimos hasta que saquemos ese objetivo general, ese planteamiento del problema y ese título. ¿Listo? Esta fase tenemos que encargarnos de eso. Voy a dejar en este momento de compartir primero y además voy a dejar de grabar. Espérenme un momentico.